Perfecto. Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre estas consideraciones. No vamos a hablar tanto sobre diseño en sí, digamos, de la infraestructura eléctrica subterránea, sino sobre todas las cosas que se tienen que considerar antes para que el proyecto de diseño vaya bien encaminado. Como sabemos, en todos los proyectos siempre es importante contar con la perspectiva de todos los interesados o stakeholders, como se le conoce en administración de proyectos. En este caso, tenemos al equipo del proyecto. Entonces, vamos a considerar entre estos interesados al propietario, inversionistas o desarrolladores, a el arquitectura o paisajismo que estén involucrados en el proyecto, a la parte de ingeniería civil, que en los proyectos de infraestructura se encarga de todo el diseño de movimientos de tierras, de diseño de sitio, de secciones transversales, incluso se encargan de la parte, digamos, de sistemas mecánicos, como son los sistemas fluviales, sanitarios, potables y demás sistemas requeridos en la parte de infraestructura civil, y por supuesto a la ingeniería eléctrica. Entonces, estos son como los principales interesados que tenemos que tomar en cuenta para las consideraciones iniciales de nuestro diseño. Empecemos con el propietario, también conocido como desarrollador o inversionista, dependiendo del tipo de proyecto. El propietario nos va a dar un par de temas importantes de los cuales tenemos que partir. Uno de ellos es el tipo de proyecto. Esto nos va a decir hacia dónde vamos, porque definitivamente no es lo mismo diseñar un proyecto industrial, comercial, residencial. Entonces, vamos a partir de que ya sabemos de que es un proyecto de infraestructura subterránea, que ya se definió, digamos, que no es un proyecto en el que se requieren postes de infraestructura eléctrica aérea. Pero aún así, es importante tener claro el tipo de proyecto. Porque si es un proyecto industrial, por ejemplo, es muy probable que vayan a tener ciertos requisitos sobre redundancias eléctricas en media tensión. Entonces tenemos que ver temas de los alimentadores eléctricos de la empresa distribuidora. Pues lo más probable es que vayan a requerir un sistema trifásico. Entonces tenemos que considerar equipos trifásicos para el proyecto. Aparte de eso, cuando se trata de industria, muy probablemente ya son empresas que tienen naves industriales en otras locaciones y por lo tanto tienen una experiencia previa. Entonces ya tienen definido que van a usar cierta capacidad de transformador, ciertos voltajes de transformadores. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay empresas que trabajan con equipos europeos. Entonces, no podemos asumir que van a ocupar un transformador de 500 kilovoltamperios y 120/08, porque es muy probable que sea un voltaje completamente diferente para sus equipos que ya los tienen preestablecidos. Asimismo, puede ser una industria que por sus características, digamos una vidriera, requiera una continuidad garantizada del servicio eléctrico, que va más allá de tener un generador eléctrico en baja tensión. Entonces, tienen que haber más consideraciones en cuanto no solo al transformador o a la red de distribución eléctrica subterránea, sino respecto a que vamos a requerir probablemente equipos tipo reserradores en los postes eléctricos de la empresa distribuidora, o equipos como seccionadoras y transferencias automáticas configuradas con ciertas características, con cierta comunicación con la empresa distribuidora. Entonces es muy importante tener todos estos puntos claros. Ahora, si es un proyecto de tipo comercial, la infraestructura probablemente no va a ser tan robusta como en el caso del caso industrial, pero también lo más probable es que sean equipos trifásicos, y que también si se trata, por ejemplo, de anclas comerciales, es decir, como cuando viene un supermercado con todas sus tiendas preestablecidas, o cuando viene un proyecto, un tipo franquicia, que ya tienen establecido como una plantilla de diseño base,
que ya se sabe que para una nave de ciertas características usan un transformador de 300 kVA, de voltaje secundario 12208. Es algo importante de tener en cuenta para no diseñar desde cero algo que, digamos, ya se tiene un conocimiento previo. Ya hay un conocimiento previo que nos puede ayudar a dirigirnos en este sentido e incluso a tener ubicaciones para los diferentes equipos, puesto que si se tratan de plantas de diseño que ya ellos tienen establecida dónde van sus transferencias automáticas, a dónde van sus cuartos eléctricos, es mejor tener esta información de previo para no ubicar nuestros equipos completamente en el extremo opuesto, sino considerar todo de previo para empezar nuestro diseño. También si es un proyecto de infraestructura pública, lo más importante, como todos sabemos, es leer todas las especificaciones de los carteles, pero además saber toda la información que tiene el equipo de proyecto. Porque en estos casos muchas veces pasa que la parte de ingeniería eléctrica la involucran, así que ya se ha trabajado mucho en el cartel o que ya el resto del equipo ya se involucró a participar, digamos, en este proyecto. Entonces es importante conocer toda la información de fondo, todo lo que ya se ha pedido, digamos, por otras instituciones, si requieren algún tipo de bombeos particulares y nuestros equipos tienen que estar ubicados en ciertas zonas, si la empresa de servicio eléctrico ya les preestableció el tipo de iluminación, las características. Entonces todo esto tiene que ser considerado para este diseño de infraestructura pública. En el caso de residencial también hay consideraciones diferentes y estas van desde el punto de si es un sistema, digamos, un proyecto horizontal, por decir casas, unidades habitacionales separadas, o si es una torre, porque así de esta forma vamos a saber si es un proyecto residencial con 10 casas, sabemos que vamos a ocupar probablemente solamente un transformador monofásico de 50 kilovoltamperios, ubicado en la única zona verde que probablemente tenga este condominio pequeño o esta urbanización residencial pequeña. Pero si es un proyecto de un condominio de 11 pisos con 10 unidades por piso, vamos a saber que se va a ocupar un equipo trifásico. Entonces, este equipo trifásico para considerar los ascensores, para considerar plantas de tratamiento de aguas residuales, para considerar probablemente piscinas o algún otro equipo de bombeo que se requieran en este tipo de proyectos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Igualmente, si es un proyecto turístico, que muchas veces también se tratan de proyectos que ya vienen como de una cadena de hoteles que tienen ciertos requisitos particulares establecidos. Entonces, es mejor tenerlo claro para tener toda esta lista de requerimientos y así poderla plasmar en nuestro diseño, incluso como en nuestros planos, digamos, de anteproyecto, previos al diseño, e ir bien encaminados. Y ahora también podría ser un proyecto mixto, que pueda tener industrial y comercial o residencial y comercial. Entonces, esto puede cambiar la forma en la que nosotros vamos a diseñar nuestra infraestructura. Todo esto tiene que ser conocido desde un principio. Después, de parte del propietario, también es importante tener claro el presupuesto. Probablemente no nos van a decir, sí, usted tiene tantos miles de dólares para hacer su infraestructura, pero sí tener una idea de qué es lo que se quiere, de cuánto podemos hacer con lo que tenemos. Esto porque hay expectativas de venta o rentabilidad del proyecto que dependen de todo el diseño que se haga, y entre lo cual está incluido el diseño de infraestructura eléctrica. Entonces, por ejemplo, es importante la ubicación del proyecto. No es lo mismo desarrollar un proyecto, digamos, para el efecto de diseño de uno quizás sea lo mismo, pero para construcción no. Entonces esto tiene que ser considerado desarrollar un proyecto en Goicoechea o en Curridabat o en el polo turístico de Papagayo o en la Cruz Guanacaste. Entonces, porque los costos de construcción son diferentes, porque los incluso estándares preestablecidos son diferentes. Entonces todo esto es importante a la hora de la ubicación del proyecto. Además, la experiencia en proyectos similares del propietario es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que hay propietarios que ya son, bueno, desarrolladores,
que ya tienen, por ejemplo, un proyecto residencial en condominio de 50 unidades habitacionales que hicieron en Heredia y les resultó muy bien, y ahora quieren replicar esa idea en Curridabat. Entonces, aunque la locación sea diferente, el sistema, digamos, en el que ellos pasaron el primer proyecto y les funcionó, probablemente eso sea lo que ellos están esperando. Entonces, en estos casos, es preferible consultar sobre los proyectos previos, plantear ideas, pero a la vez consultar a los desarrolladores cómo les ha ido con esos proyectos previos, para no plantear algo uno completamente diferente y que al final vaya a elevar los costos demasiado y no les den las expectativas de rentabilidad que ellos tienen. Igual es importante lo de los espacios físicos para los elementos de infraestructura. ¿Qué tiene que ver esto con el presupuesto? Es importante porque muchas veces parece que no hay esos espacios, digamos, esas zonas verdes en las que queremos ubicar nuestros transformadores. Y la solución parece ser como, no, hacemos transformadores sumergibles y entonces no se va a ver nada, son unas tapas. Pero esto afecta definitivamente el presupuesto. Entonces, es importante considerar estos puntos para ajustarse a ese presupuesto y a las expectativas de los desarrolladores. Vamos con arquitectura y paisajismo. Esto es sumamente importante y ya sé que para nosotros los ingenieros eléctricos o electromecánicos los transformadores son lindísimos y no nos preocuparía ponerlos casi que en las fachadas de las edificaciones. Pero a fin de cuentas la estética es algo que vende y como se dice mucho entra por los ojos. Entonces siempre de parte de los arquitectos y paisajistas vamos a tener el ruego de que por favor que no se vean. Entonces que no se vean nuestros equipos, que tratemos de ocultarlos lo más posible. Entonces hay que trabajar esto en conjunto con el equipo de arquitectura y paisajismo, porque no se trata de esconderlos lo más lejano posible y después elevar el costo del proyecto con alimentadores en baja tensión que lleguen hasta el edificio, o de querer para que no se vean hacer todo equipos sumergibles que van a elevar mínimo un 40% el costo de la obra, sino llegar a un balance donde podamos cubrir, digamos, de cierta forma con la ubicación, con algún talud pequeño, con algunos arbustos cerca, pero llegar a un equilibrio entre la inversión y la estética. Y aquí es donde entra la perspectiva de la ingeniería eléctrica y tenemos que tener en cuenta todas las consideraciones del proyecto. Respecto a la ingeniería civil, como les comentaba, tiene que ver con toda la parte de movimientos de tierra, de definición de diseños de sitio en conjunto con arquitectura. Es importante trabajar muy de la mano, primero considerando la topografía del proyecto. Con la topografía del proyecto me refiero tanto a la topografía inicial, que tenemos que considerar qué tenemos, de qué estamos partiendo. Hay que ver si la topografía nos brinda información de ubicación, de infraestructura eléctrica del proveedor de servicios eléctricos, digamos, en la vía pública, por decirlo así, para saber de qué nos vamos a conectar, si tenemos algo. Si hay algo que nos impida, al menos en principio, desarrollar nuestro proyecto. Por ejemplo, si solo tenemos un poste con servicio monofásico en media tensión y nuestro proyecto son 3 torres de apartamentos de 10 niveles cada uno. Entonces, esto es importante revisarlo en la topografía para saber cómo tenemos que proceder previo al diseño. También es importante ver los árboles. Los árboles son muy importantes de revisar en las topografías previas porque hay árboles que no pueden ser talados o eliminados o relocalizados. Entonces, aunque nos parezcan a nosotros zonas verdes muy lindas para pasar con nuestras canalizaciones, con nuestras tuberías y nuestras estructuras, son cosas que se tienen que respetar y evitar pasar por esas zonas. Entonces, es algo que se tiene que revisar y tener muy en cuenta. Así como es importante la topografía que tendrá el proyecto luego de ser diseñado. Esto es después de todo el movimiento de tierras y todo lo que se haga, para considerar las terrazas y toda la forma en la que está construido el proyecto.
porque es algo que parece sencillo. Ahora, con todos estos sistemas BIM y de diseño en 3D, es más sencillo, pero si uno lo ve en un plano, uno realmente se imagina al final todo plano y puede ubicar un transformador cuya apertura de puertas sea hacia el lado más alto de la pendiente y al final no pueda ser operable para operación y mantenimiento. Entonces todo tiene que ser revisado cuidadosamente. Las secciones de calles o accesos, esto es para ver a dónde tenemos aceras, a dónde tenemos zonas verdes, a dónde podemos ubicar nuestras cajas, para ver si hay zonas donde no vamos a poder ubicar cajas en aceras o zonas verdes y tenemos que ubicarlas bajo superficies de rodamiento, que esto va a encarecer un poco el costo de la estructura, puesto que hay que hacerla, hay que reforzarla para que soporte el tránsito vehicular, pero sí es importante hacer toda esta revisión previa. Así como ver áreas comunes y áreas privadas del proyecto. Esto es principalmente en el caso de condominios, porque uno no puede acceder con infraestructura, digamos, que es común en áreas privadas. Por ejemplo, si estamos en una calle de un condominio, podemos ir con la infraestructura eléctrica que va hacia el transformador, pero no podemos pasar por el jardín de una propiedad. Entonces, tiene que revisarse todo esto, cómo están definidas las áreas privadas y las áreas comunes de un proyecto para evitar estos inconvenientes y no plantear un proyecto que parece viable en principio, pero que va a tener problemas a futuro. Igual con la ubicación de las estructuras de los sistemas mecánicos. Aquí entra en juego la importancia también del BIM y de toda esa coordinación de sistemas para no diseñar uno como en el aire y después darse cuenta que ubicó todos los sistemas eléctricos encima de los sistemas potables. Entonces sí es importante considerar si ya hay una ubicación previa de sistemas mecánicos. Aquí a veces en esta parte casi siempre toca ceder un poco a la parte de infraestructura eléctrica, porque dichosamente no nos vemos afectados por la fuerza de gravedad, en cambio los sistemas mecánicos sí. Entonces muchas veces hay pozos pluviales, hay tragantes, hay estructuras que están ubicadas en cierto punto y no pueden ser reubicadas. Entonces nosotros tenemos que coordinar estas cosas y es importante de nuevo la topografía y todo para tener en cuenta puntos bajos, puntos altos, para saber a dónde podrían ir otros equipos y dónde no podemos ubicarlos nosotros. Vamos ahora con la parte de ingeniería eléctrica. Aquí, aunque no estaban en la lista de los primeros involucrados, por supuesto que están las instituciones. Entonces, es importante tener en cuenta los requisitos de las instituciones previo al diseño. Esto es hacer una estimación de cargas. Sabemos que la estimación de cargas a nivel de infraestructura es diferente de las cargas que se estiman a nivel de diseño, digamos en baja tensión, por decirlo así, de una casa. Sabemos que si uno diseña una casa, aunque sea muy pequeña, el resultado final van a ser más de 30 kVA, van a ser 50 kVA, depende de los equipos. Pero cuando se diseña desde el punto de vista de infraestructura, se consideran ya parámetros previos, se consideran estadísticas previas de consumo de la empresa distribuidora que nos ayudan a definir esta estimación y a saber cuánto va a ser el consumo estimado de cargas instaladas, es decir, de transformadores instalados en un proyecto y de consumo del proyecto. Teniendo esto, es importante hacer una visita previa a los proyectos. Esto es sumamente importante porque aunque tengamos una topografía, aunque tengamos incluso fotografías, muchas veces sean de parte de otros miembros del equipo del proyecto que tal vez no andan viendo cómo se ven los postes, que sería lo que nosotros vamos a buscar, cómo está la infraestructura alrededor del proyecto. Entonces, la visita previa nos permite ver que el proyecto no es una isla. No podemos diseñar un proyecto perfecto en el interior del proyecto, digamos, y como les decía antes, decir, este es un proyecto trifásico y tiene 5 transformadores trifásicos, y cuando ya lo van a construir van a decir, pero ¿cómo hacemos si afuera lo que tenemos es un poste con servicio monofásico en media tensión?
y nadie ha considerado eso. Entonces, la visita previa es algo sumamente importante que tiene que hacer el ingeniero eléctrico antes de empezar el diseño del proyecto, para ver todas estas características externas del proyecto antes de diseñar. Aquí también vamos a ver en la visita previa, de acuerdo al tipo de proyecto, si hay opciones de redundancia. Como les decía, en el caso sobre todo de proyectos industriales y comerciales, si hay opciones de redundancia, si hay doble circuito existente de parte de la empresa proveedora del servicio eléctrico o qué opciones hay. Ya con la información anterior, lo de la estimación de cargas, visita previa, demás características de tipo de proyecto, podemos establecer la solicitud de disponibilidad del servicio eléctrico a la empresa distribuidora. Esta solicitud de disponibilidad es preferible hacerla como lo más específica y lo más detallada posible. Al menos, en caso, yo siempre trato de hacerla muy detallada, diciendo el proyecto es de este tipo, va a tener una carga instalada aproximada de tanto, una carga demandada de tanto, van a tener tantas unidades, va a estar ubicado en tal lugar, hay que especificar planos de catastro, preferiblemente coordenadas también, ya sea de Google Earth o así, para que la empresa de servicio eléctrico nos pueda decir si hay servicio eléctrico en esa zona. Incluso esto es importante, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay zonas de Heredia que son servidas por la compañía de servicios públicos, la empresa de servicios públicos de Heredia, otras son servidas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces, aquí va, en la visita previa ya nos puede decir de quién provee el servicio, pero aparte de eso hay que después hacer la disponibilidad para saber hasta dónde está llegando. Si tenemos servicio monofásico, trifásico, o si el circuito es posible ya no tenga capacidad para soportar lo que demanda nuestro proyecto y se deban hacer ampliaciones en las redes. Esto se debe saber con anterioridad porque, de nuevo, nuestro proyecto no es una isla. Entonces, muchas veces nuestro proyecto subterráneo va a ir ligado a todo un diseño de ampliación de la red, de extensión de la red del proveedor eléctrico para poder llegar a nuestro proyecto, a nuestro punto de entrega. Hay que considerar definitivamente el manual de redes eléctricas subterráneas. En Costa Rica es la revisión 1 del manual emitido por el CIEM. En otros países hay que consultar a los manuales o los reglamentos que tenga la empresa proveedora, pero hay que regirse por ese manual para dimensionamiento de cajas de registro, para dimensionamiento de fosas de transformadores, para definir el diámetro de los ductos de acuerdo al nivel de voltaje en el cual estamos. Por ejemplo, si es en la zona de Guanacaste, con COPE Guanacaste, y el nivel de voltaje es 24.9 kilovoltios, o si es en San José Centro con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y son 13.8. Entonces podemos cambiar el diámetro de los ductos y esto es importante de considerar para no primero hacer incurrir al propietario en un gasto extra diseñando conductos para 34.500 voltios cuando eran suficientes desde 24.900 y también para lograr la aprobación de la empresa. También es importante la medición, determinar esto de previo. Yo recomiendo conversar siempre primero con las personas encargadas de medición de las empresas distribuidoras, porque se debe revisar si se va a requerir una medición primaria, si la medición primaria va a ser tipo poste, porque es un sistema monofásico, si es una medición primaria de pedestal, porque es un sistema trifásico, o si se va a requerir una medición totalizadora, si es una medición indirecta. Todo esto tiene que ser conversado porque esto al final implica espacio en el proyecto, implica dinero, implica trámites, implica cambios que al final nadie quiere que se den más allá, digamos, del 30% de avance del proyecto. Entonces es algo que se tiene que ver desde un principio. En fin, lo que tiene que haber es un consenso interdisciplinario. O sea, el ingeniero eléctrico para el diseño de su infraestructura tiene que revisar y hablar con todas las demás disciplinas del proyecto
para llegar a un proyecto que satisfaga lo más posible a todas las expectativas. Entonces, el proyecto de infraestructura eléctrica subterránea tiene que respetar el presupuesto. Y ahí puse o no. Este o no es porque muchas veces se tiene cierto presupuesto establecido, pero al final se valoran ciertas características del proyecto y puede ser que el equipo del proyecto indique, no, sí, ya sabemos que ahí con un transformador de pedestal estábamos bien, pero nos importa más tener una fachada limpia, nos importa más que se vea más la zona verde. Entonces vamos a preferir transformadores sumergibles en esta zona. O no, finalmente vamos a tener va a venir un comercio que requiere una redundancia especial o que requiere ciertas características especiales de la red eléctrica externa. Entonces vamos a instalar un equipo de seccionamiento y protección que tiene un costo adicional que no estaba considerado en el inicio, pero el desarrollador valora mucho que se instale esta empresa y piensa que al final esto le va a dar los réditos que espera. Entonces es probable que no se ajuste al presupuesto inicial, pero que sí se ajuste a las expectativas que se van viendo después, que se van conversando después. Algo muy importante es que el proyecto tiene que ser aprobable ante la empresa proveedora del servicio eléctrico. Nosotros podemos hacer un diseño que nos parezca perfecto y sobre todo que muchas veces que le parezca perfecto a desarrolladores, digamos, porque lo hicimos al más bajo costo posible, porque instalamos la menor cantidad de cajas de registro, porque dijimos, no, seguramente nadie nos va a pedir un poste para punto de entrega ni para la transición de la parte aérea subterránea. Pero cuando llevamos este proyecto a la compañía de servicio eléctrico nos van a rechazar y en ese momento ya va a ser tarde o va a ser problemático llegar a decir, no, es que ahora necesito instalar 5 cajas más y un poste más y un equipo adicional. Entonces, esto se tiene que considerar desde un principio. ¿Con qué empresa estoy trabajando? ¿Cuáles requisitos particulares tienen para que el proyecto pueda ser aprobable y en muchos casos recibido por la empresa de servicio eléctrico? El proyecto además tiene que asegurar no interferencia con otros sistemas. Esto es lo que hablábamos de la revisión con los sistemas mecánicos, con todo tipo de sistemas, asegurar de que, por ejemplo, algo tan sencillo que no estemos ubicando un transformador en la acera, que hayamos revisado todo eso de previo, que no tengamos tuberías interfiriendo en la misma profundidad con sistemas pluviales, potables o sanitarios. Hay que revisar todas estas cosas de previo para minimizar los problemas tanto en el diseño como a la hora de la construcción. Después, el proyecto tiene que respetar fachadas y arquitectura. Como les decía, nosotros, para los ingenieros eléctricos, es lindísimo tener un transformador al frente de un edificio, no tenemos problema, pero sí es importante respetar el criterio también de arquitectura y del resto del proyecto para poder tener un proyecto limpio y funcional. Concilia con paisajismo también. Esto es porque los paisajistas nos ayudan en el proyecto también, aunque estén nuestros transformadores ahí puedan tener pueden estar ocultos de cierta forma, no sé, con arbustos, no sé, con algún tipo de trabajo que ellos hagan para que el proyecto se vea bonito y siga siendo funcional. Pero es mejor conciliar todas estas cosas que diseñar a como nosotros nos pareció bien y después que el proyecto no sea tan agradable. Además, como les decía anteriormente, el proyecto tiene que considerar las estadísticas de consumo. Esto es la demanda máxima diversificada de la empresa eléctrica. Esto es, nosotros no podemos diseñar un proyecto para sin ningún problema y para que sea un proyecto viable.
Después, el proyecto también aprovecha las opciones de redundancia y presenta opciones para ampliaciones de la red. Esto significa que si existe la posibilidad de redundancia, porque frente al proyecto tenemos doble circuito de la empresa de servicio eléctrico, entonces vamos aunque no se instalen los equipos de transferencias o los equipos para este tipo de redundancia de un principio, pero exista la posibilidad. Es decir, que tengamos una caja de registro que tenga previstas de tubería hacia el poste que tiene otro circuito, por si en algún futuro en el proyecto desean instalarlo, por si más adelante al proyecto llega, si es un proyecto sobre todo industrial o comercial, llega una empresa que solicita este tipo de requisitos, entonces exista esa opción de redundancia y que sea algo que se haya conversado preferiblemente de previo con la empresa de servicio público. También lo de las ampliaciones de la red, sobre todo industrial, esto es para proyectos que uno ha revisado de previo ya sea en el master plan o en la topografía o que el desarrollador le ha comentado que van a tener futuras etapas, entonces se tiene que prever esto. Por ejemplo, en el caso de que se nos indique que este es un proyecto de residencias horizontales, o sea, casas separadas, pero que en la segunda etapa, más adentro del proyecto, se va a construir una zona comercial y se va a construir unas torres de apartamentos. Entonces, nosotros tenemos que considerar esto para el proyecto, sobre todo cuando uno nota que hay terreno extra aprovechable más allá del proyecto inicial o de primera etapa, porque si en este caso, por ejemplo, indicamos una prevista de monofásica con solo 2 ductos y dejamos las cajas previstas para esto, vamos a tener muchos problemas para después hacer el diseño de un sistema trifásico que se requiere. Vamos a tener que cambiar completamente las cosas, van a tener que casi que construir un sistema paralelo o van a haber muchos problemas que se pudieron haber previsto desde un principio, más si uno tiene esa información. Entonces, todas estas son cosas importantes que se tienen que revisar. Y lo más importante de todo es que el proyecto de infraestructura eléctrica, que ha considerado todas estas cosas desde un principio, potencia el éxito del proyecto. Esto es que no van a ser los transformadores y toda la canalización, no va a ser como un estorbo para el proyecto o la parte fea del proyecto, sino que más bien va a ayudar a que mejore la rentabilidad del proyecto. Va a ayudar a que el proyecto tenga un sistema más robusto, va a ayudar a que tenga un sistema más seguro, va a ayudar a que las ventas del proyecto mejoren porque no hay cables expuestos, pero además los transformadores están bien calculados para el tipo de proyecto, para la cantidad de soluciones del proyecto, para todo lo que tenemos involucrado. En cuanto a las ventajas de los sistemas subterráneos, tenemos que tienen mejor estética. Esto es respecto a los sistemas aéreos. Igualmente, en lo de mejor estética, como les comentaba, puede ser que los transformadores puedan ser de pedestal y esto sea congruente con la estética esperada para el proyecto, o que se vaya a requerir la instalación de transformadores de tipo sumergible. Entonces, esto definitivamente mejora la estética de un proyecto. Son de bajo mantenimiento. Los sistemas subterráneos no requieren un mantenimiento continuo, sí requieren mantenimiento cada cierto tiempo, pero no un mantenimiento continuo, y esto es una gran ventaja. La seguridad, porque no están expuestos a descargas atmosféricas como los sistemas aéreos, porque no están expuestos a accidentes vehiculares
que suele suceder, que golpean un poste y toda una zona queda sin servicio eléctrico. Entonces estos sistemas nos brindan una mayor seguridad y por lo tanto una mejor continuidad del servicio eléctrico. Esto se maximiza si tenemos un sistema redundante para el caso, como les comentaba, que casi siempre es solicitado para sistemas industriales y muchas veces para sistemas comerciales, pero la continuidad del servicio es mejor. Claro que estamos igual que todo, como les decía, no somos una isla, entonces igual está ligado al sistema externo. Entonces, si tenemos un proyecto residencial con sistema subterráneo, pero que afuera están los postes y un carro botó el poste que alimentaba el proyecto, quedamos igual, pero el proyecto interno sí permite esa mayor continuidad del servicio. Además que se aumenta la plusvalía de la propiedad. Esto es definitivo, con proyectos con sistemas aéreos, la plusvalía es menor que con sistemas subterráneos y además se observa que el precio de venta, digamos, de las propiedades o de los locales comerciales es mayor cuando los sistemas son subterráneos. Entonces, estas son algunas de las ventajas de los sistemas subterráneos. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta o algo más. Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Sí, aquí algunas consultas. Nos pregunta Jorge Ignacio Mata. Dice, buenas noches, muy buen taller. Tengo una consulta. ¿Por qué en proyectos comerciales e industriales no se acostumbra a diseñar con transformadores secos de media tensión, ya que el manual de redes subterráneas lo permite? Además, sirven para la parte arquitectónica, ya que no van a contrastar con la fachada del edificio. Y aquí se prefiere, muchas veces los transformadores de pedestal son más comunes, digamos, en cuanto a media tensión, son a veces hasta, sí, son más comunes y sobre todo en ciertos voltajes, como en 34.500 y 24.900, en 13.8 últimamente hay más problemas porque solamente CNFL lo tiene en cierta zona, pero hay más disponibilidad de estos equipos y muchas veces prefieren ubicarlos en exteriores que tenerlos dentro de los proyectos. Entonces, principalmente por esto es que hemos visto que prefieren los transformadores de pedestal e incluso sumergibles en el caso de que no quieran afectar fachadas, porque quedan como externos a los proyectos y no requieren bóvedas adicionales o ubicaciones. Hay un tema que usted tocó muy interesante y lo recalcó varias veces y tiene que ver con ese equipo multidisciplinario, pero de que el ingeniero eléctrico puede estar incluido desde etapas muy iniciales del proyecto. Personalmente, en muchos proyectos en los que yo he participado no ha pasado y eso siempre es un gran problema por el presupuesto. Casi siempre los que hacen el presupuesto eléctrico no son no son ingenieros eléctricos, ¿verdad? Entonces eso, yo me imagino que a muchos, no digo que en todos los proyectos ni en todos los equipos de trabajo ocurra, pero sí ocurre mucho. Yo no sé qué nos puede decir de eso, ingeniera. Sí, 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 ocurren muchos proyectos en los que a uno al final lo involucran cuando incluso ya diseñado, digamos, está el diseño de sitio, están casi que los sistemas mecánicos y es como, ahora sí necesitamos eléctrica. Entonces, sí, acomódense donde haya campo y en el presupuesto que queda después. Pero yo creo que aquí sí es muy importante cuando uno presenta incluso ya en este momento bueno, ya no serían consideraciones previas, pero ya sería como ya los planos, aunque sea el primer esquemático, presentar un presupuesto preliminar para que ellos puedan revisar estos puntos, o sea, para que vean que en realidad no es que uno está, no sé, inflando los datos, inflando el presupuesto, sino que estos son los datos reales. Yo en algunos casos incluso lo que aconsejo es como cotizar, digamos, ofrecer un proyecto preliminar con cantidades preliminares
con compañías constructoras para que tengan este dato, digamos, fresco, este dato ya, como que sea el dato de construcción final. Porque sí suele ser un problema y cuando uno les dice, pero ¿cómo eso cuesta tanto? Entonces, o como decía antes, incluso no se ha considerado tanto como la medición primaria. Entonces, si es un proyecto trifásico y no se considera una medición primaria y uno les cuenta $1,000 mínimo, obviamente a nadie le hace gracia. Me voy a sacar $30,000 por un proyecto. Pero entonces, todos estos son datos que tienen que ser respaldados con de las empresas constructoras incluso y con, digamos, la reglamentación de las empresas proveedoras del servicio eléctrico y el mantenimiento de su contrato. Claro, hay un tema aquí que tiene que ver también con lo que tocaste de temas arquitectónicos y fachadas. Eh, y es que, bueno, yo me he topado con algunas empresas distribuidoras que cuando se le va a donar el transformador a ellos, pues digo, obligan a que el cliente necesariamente tiene que instalar el transformador de pedestal en el límite de propiedad. Eso tiene que ser así porque si es así, pues ya nos limita mucho, ¿verdad? Alguna decisión que permita una fachada arquitectónica más bella, digamos. Sí, sí, ellos sí, casi siempre lo que buscan, sobre todo, lo que me ha pasado es que buscan accesibilidad. Entonces, ellos buscan accesibilidad y facilidad para la operación y mantenimiento a las empresas proveedoras. Entonces, sobre todo en condominios, a veces es un problema, sobre todo el acceso, porque después la seguridad no va a permitir el acceso, si hay algún problema, entonces es como un problema de quejas de los propietarios porque no se atiende un tema, pero problemas de seguridad porque no quieren dejar entrar a alguien externo. Pero en general yo siento que sí se puede como llegar a un consenso de ubicar los transformadores como en una zona accesible y operable para la empresa digamos, de proveedora del servicio eléctrico. No necesariamente tienen que ser al frente de la fachada, pero sí en un lugar que sea accesible. Y esto creo que es importante incluso no solo si el transformador va a ser donado a la empresa, incluso si va a ser un transformador privado. A veces suena muy bonito decir, como es privado lo pongo en un sótano y lo encierro y le quedan 5 centímetros a cada lado, pero cuando pase algo, se van a acordar todos del ingeniero eléctrico. Nadie va a decir, ay, qué lindo el arquitecto que me dejó la fachada linda, sino van a decir, cómo al ingeniero eléctrico se le ocurrió ubicar eso ahí y ahora nos va a explotar todo, o ahora no podemos sacarlo de ahí, no podemos cambiarlo. Entonces yo creo que es algo importante de comentar, digamos, el tema de operación y mantenimiento, incluso el tema de instalación, porque a veces uno puede decir, voy a ubicar ese transformador aquí en este espacio donde le quedan 10 centímetros a cada lado. Aparte de que es algo problemático por temas de ventilación del equipo, es algo problemático para instalar, porque tenemos que calcular que una grúa tiene que instalarlo ahí y que el brazo lo más que le puede dar son 6 metros, entonces que va a ser igual un problema a la hora de simplemente instalarlo sin llegar al tema de operación y mantenimiento, va a ser todo un tema. Entonces creo que esas son cosas que sí son importantes ver, y tal vez yo a veces siento no, o sea, sí se puede conversar con empresas de servicios eléctricos, pero también no solo decir, sí, es que ellos lo piden así porque, no sé, ellos tienen esa maña, sino verlo desde el punto de vista real de operación y mantenimiento. O sea, que después sí se va a requerir, no mañana y tal vez no en 10 años, pero quizá en 20 años hacer algún cambio. Y sí es importante tener esa accesibilidad. Eh, yo creo que por aquí vamos finalizando. Cristina, muchísimas gracias. Ahí hay muchos comentarios, la gente muy interesada en este tema porque realmente es un tema que se las trae. Y me parece que fue muy provechoso. Les agradecemos a todos por acompañarnos hoy. Tuvimos algunos problemas técnicos que Cristina no se dio cuenta porque no quise molestarla, pero gracias a Ajá. Dios fueron unos segunditos, pero lo logramos resolver. Entonces, Cristina, muchísimas gracias, bienvenida al equipo de Electric y bueno, pronto estaremos avisando de los cursos que vamos a estar impartiendo con usted. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Mucho gusto y un placer. Estamos a la orden. Buenas noches. Buenas noches.